Buen día, mi nombre es Javier Hernando Barrera Salgado. En este video vamos a explicar dos pilares del análisis de circuitos eléctricos, la ley de corrientes y la ley de voltajes de Kirchhoff, y cómo se conectan con el fenómeno de la inducción electromagnética. El objetivo es entender no solo las fórmulas, sino el sentido físico detrás de ellas y su aplicación en la tecnología que usamos a diario. La primera ley o ley de corrientes de Kirchhoff se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Esto es matemáticamente que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corriente que sale, o son equivalentes a la sumatoria de corriente igual a cero. Por ejemplo, si en el nodo A llegan las corriente 1 de 3 amperios y corriente de 2 amperios, y de ese mismo nodo sale una corriente 3, entonces decimos que la corriente 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2, que es igual a 5 amperios. Físicamente esto significa que la carga eléctrica no se acumula ni desaparece de un punto del circuito. Toda la corriente que entra debe salir. La segunda ley o ley de voltajes de Kirchhoff se basa en la conservación de la energía. Establece que la suma algebraica de las caídas y elevaciones de voltaje en cualquier malla cerrada es igual a cero. Es decir, la sumatoria de voltajes va a ser igual a cero. Tomemos el circuito en pantalla, en donde decimos que una fuente de 12 voltios conectada en serie con una resistencia 1 igual a 4 ohmios y una resistencia 2 igual a 2 ohmios. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, decimos que 12 voltios menos la corriente por la resistencia 1 menos la corriente por la resistencia 2 es igual a cero. Al reemplazar, tenemos que los 12 voltios van a ser igual a la corriente por la sumatoria de 4 más 2, que son los valores de las resistencias, y esto va a ser igual a que la corriente tiene un valor de 2 amperios. Con este valor de corriente podemos calcular la caída en cada resistencia. Entonces podemos decir que el voltaje por la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1 igual a 8 voltios, y el voltaje por la resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2 igual a 4 voltios. Nótese que 8 voltios más 4 voltios equivalen a los 12 voltios, exactamente el voltaje entregado por la fuente. Esta es la evidencia de que la energía suministrada se distribuye completamente entre los elementos del circuito sin pérdidas ni ganancias no contabilizadas. Ahora pasemos a la inducción electromagnética. Este fenómeno, descubierto por Faraday, ocurre cuando un campo magnético variable atraviesa un circuito y genera en él una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje inducido. La ley de Faraday establece que la fe inducida es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. En la fórmula encontramos que E es igual a menos N multiplicado por la diferencial de phi sobre la diferencial de T, donde E es epsilon, que es la fuerza electromagnética inducida, N el número de vueltas espiral de la bobina, el diferencial de phi sobre el diferencial de T es igual a la tasa de cambio del flujo magnético. El signo negativo corresponde a la ley de Lenz, que indica que la corriente inducida se opone siempre a la causa que la produce. Así, si el imán se acerca a la bobina, la corriente inducida genera un campo magnético que se opone a ese acercamiento. Esto es consecuencia directa de la conservación de la energía, ya que la naturaleza no favorece un movimiento que se autoalimente sin oposición. Estos principios no son solo teoría de laboratorio. Primero, los transformadores eléctricos funcionan gracias a la inducción electromagnética. Una corriente alterna en la bobina primaria genera un flujo magnético variable que induce un voltaje en la bobina secundaria, permitiendo elevar o reducir el voltaje en las redes de distribución eléctrica. Segundo, la carga inalámbrica de dispositivos móviles. Usa el mismo principio. Una bobina en el cargador genera un campo magnético variable que induce corriente en la bobina receptora dentro del celular, cargando la batería sin necesidad de cables. Las leyes de Kirchhoff, por su parte, son la base del diseño de cualquier circuito electrónico, desde una simple linterna hasta las placas de un computador. Comprender las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética nos permite entender el funcionamiento interno de la tecnología que damos por sentada todos los días. Detrás de un cargador inalámbrico o de un transformador en un poste de luz hay principios físicos que llevan más de siglo y medio de vigencia y que siguen siendo la base de la ingeniería eléctrica moderna. Gracias por acompañarme en esta explicación.